Muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Cosmas y junto con María Patricia Cascante, María Patricia, Hola. en representación de CAS, que es Comunidad de Arte y Arquitectura Social, les damos la bienvenida al conversatorio correspondiente a este mes de octubre. Somos una fundación conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales cuya misión es fomentar el desarrollo local de las comunidades para mejorar sus condiciones de hábitat y socioeconómicas de manera inclusiva, participativa y sustentable a través de los tres pilares: intercambio de conocimientos, aprovechamiento de recursos locales y respeto por la memoria social y cultural. En el tema de intercambio de conocimiento figura como el primero de nuestros pilares, por lo que desde el mes de julio comenzamos a realizar mensualmente conversatorios con profesionales que comparten nuestra filosofía, comparten con nosotros sus proyectos, sus experiencias, los obstáculos y tropiezos y cómo fueron superados. En este mes contamos con Pascual Gargotena, quien pertenece al colectivo ecuatoriano Al Borde. CAS presenta el primer trabajo monográfico de Al Borde, realizado por Arquine, editorial mexicana. Menos es todo. Para aquellos que nos acompañan desde el mes de agosto, vimos algunos proyectos de Al Borde en el documental Hacer mucho con poco. Hoy conversaremos sobre lo que se expone en su libro, Obras y Experiencias. Agradecemos a nuestros aliados, Arquine, editorial mexicana, Tubitat, revista de arquitectura, por el apoyo en la realización de este conversatorio. En el chat les dejaremos sus páginas y les instamos a seguirlos por redes sociales o acceder desde la página web de CAS. Les recordamos que contamos con ejemplares de la obra Menos es todo, por lo que nos pueden contactar en redes sociales. Les vamos a solicitar, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Una vez concluya el conversatorio, se abrirá un periodo de preguntas y respuestas, en donde ustedes tendrán la oportunidad de preguntarle directamente a nuestro expositor, Pascual. Cada uno pedirá la palabra en el chat y se les irá dando el uso de la palabra en el orden en que aparezca. Al Borde. Al Borde es un taller de arquitectura establecido en Quito en el 2007. Está compuesto por 4 arquitectos principales: David Barragán, María Luisa Borja, Esteban Benavides y por supuesto nuestro invitado, Pascual. Abordan la disciplina desde todas sus complejidades y encuentran en las grietas del sistema un espacio para operar. Se misturan sin pudor, son resilientes por naturaleza y renuentes a los dogmas. Su pensamiento se ha construido en el diario hacer con las manos, lejos de la teoría y muy apegado a la realidad local. Sus proyectos siempre buscan potenciar el desarrollo local y tienen un alto componente de innovación social. Han impartido conferencias, talleres, han expuesto sus trabajos en varios países y alrededor del mundo. Han recibido numerosos premios y reconocimientos desde Alemania, Ecuador, Moscú, Viena, así que tienen un catálogo realmente impresionante. Y queremos agradecer una vez más a Pascual por permitirnos realizar este conversatorio con él, que realmente sabemos que su tiempo es muy preciado. ¿Cómo conocimos Al Borde? Nuestra asociación, algunos de sus integrantes participaron en un foro que se realizó en Panamá. Allí conocimos la obra y en ese momento el expositor era David Barragán. Cuando recibimos, después de eso, tuvimos conversaciones y nos han ayudado mucho en el camino de casa, así que han sido también nuestros grandes aliados. Cuando recibimos el ejemplar de Menos es todo, lo primero que nos llama la atención es que después de la introducción existe una sección llamada Desahogos, que es una mirada personal, interna y reflexiva sobre Al Borde. Personalmente, a mí me responde muchas de las preguntas que quería hacerles de cómo adaptaron su estilo de vida a la arquitectura que desarrollan. Así que la primera pregunta que te voy a hacer, Pascual, es ¿cómo es este tema de desahogos para ustedes? O sea, ¿cómo fue que ustedes idearon, desarrollaron y si estas son las preguntas que regularmente les hacen a ustedes?
Hola, hola. Hola. Dame un segundo. Tengo que resolver una cosa aquí en casa, pero no me demoro. Ok, ok. Parte de los temas de virtualidad que a todos nos han tocado, así que esto se da naturalmente. Listo. No sé por qué no les veo. Ya. Ahora sí, Hola, ¿qué perfecto. tal? Vanessa, me asustaste. ¿Cómo empezaste así súper seria? La idea de esto era que sea como una cosa muy informal, pero Claro, creo que por ahí mismo va. Eh, correcto. qué gusto estar con ustedes. Qué bueno, no sé si están todas las 5 de CAS. Sí, qué bien. Hay algunas Eh, escondiditas, pero estamos todas. ya, si es que es posible que prendan sus cámaras, les agradecería. Si no siento que estoy hablando solo. Eh, Solamente está Vanessa y Patricia por ahí. Irma apareció. Entonces, sí, les agradecería si es que puede toda la gente que está. No somos muchos, dice que estamos 16, más la gente que seguramente nos verá luego, pero sí, es como mucho más bonito conversar viéndonos a la cara, ¿no? Em, Al borde le ha costado siempre escribir. Ha sido uno de los puntos más complejos. Sentarnos a escribir nos ha costado mucho. Y creo que Desahogos, de alguna manera, lo que hace el texto este de Desahogos, de alguna manera es justamente evidenciar esta dificultad de escribir, ¿no? Y plantear que nos sentimos mucho más cómodos haciendo que diciendo qué es lo que hacemos. Nos sentimos más cómodos, sí, en este trabajo, en la acción, y máximo llegar a describir esta acción. Pero después establecer como conceptos o establecer teoría sobre lo que hace Al Borde, nos cuesta mucho. Ha sido ese un reclamo que nos han hecho muchas veces, ¿no? Incluso hace poco también lanzamos un libro que hicimos nosotros que se llama Las Tres Esperanzas, y la crítica era justamente hacia eso, ¿no? ¿Y por qué no hablan ustedes? ¿Por qué hacen que el resto hable sobre ustedes y por qué no hablan? Nos cuesta mucho, ¿no? Y estos espacios creo que son bonitos por eso, ¿no? Porque podemos conversar, podemos hablar sobre esos temas. No sé, ¿qué te llamó la atención de Desahogos como para... Ok, comencemos. Ustedes tienen una filosofía de trabajo, me parece muy eficiente, porque en realidad estar sentado 8 horas en una oficina no significa que uno sea eficiente. Ustedes, su forma de vida se ha adaptado a su manera de desarrollar los trabajos. Ustedes, para que el público lo pueda entender, ¿cuántos días a la semana trabajan? Ha cambiado un poco ahora, ¿no? Con este tema de la pandemia. Ahora estamos trabajando 24 horas a la semana. Ok. Ese es el tiempo de trabajo que hemos establecido en este momento. Pero Eh, anteriormente a eso, tenían un Antes plan de de... eso, sí, antes de eso trabajábamos 4 días a la semana. Ujú. eh, Teníamos un espacio, una oficina, y alrededor de 8 horas, tal vez 9, en el peor de los casos, al día, ¿no? En esos 4 días. Y creo que no necesariamente es por nuestra eficiencia, porque eficientes no somos. El otro día estábamos conversando con unos amigos de Natura Futura, no sé si les conocen, son unos arquitectos ecuatorianos también súper súper buenos, tienen cosas muy, muy, muy bonitas, súper comprometidos, trabajan en una ciudad pequeña, y eso creo que ya es un valor, ¿no? No han migrado a las grandes ciudades, sino que desde su ciudad trabajan. Bueno, el tema es que nos contaban ellos que ellos resuelven un proyecto en un mes. En un mes el proyecto está listo. Al borde no. Al borde 6 meses es un tiempo récord para resolver un proyecto, ¿no? Entonces, más bien no somos deficientes, somos lentos. Pero
Pero sí, o sea, siempre hemos dicho que nuestra vida y nuestro trabajo es como la misma cosa. Eh, y entonces está casi que es lo mismo estar en la oficina que estar en la casa. eh, y esa creo que fue una de las razones para dejar de trabajar un día más. Y entonces es súper bonito porque los días lunes llegábamos a la oficina con muchas ganas como que ya cansados de estar en la casa. Y es lindo dar la vuelta a las cosas, ¿no? Normalmente para la gente el lunes es el día más feo, para nosotros era un día muy bonito, ¿no? Al fin se terminó este largo fin de semana de 3 días y volvemos acá a este espacio que nos gusta. Y ustedes también comparten mucho, ustedes comen casi en familia con todo el equipo de trabajo. O sea, es un ambiente muy diferente a lo que se vive en el taller de Alborde, que creo que es lo que ustedes llaman el cambio, o sea, ustedes como que se adaptan al cambio de vida, al cambio del estilo de, o sea, han cambiado su estilo de vida, o por lo menos han establecido un estilo de vida en el tema del taller y cómo realizan su trabajo, pues porque no es por lo que decir así bien tradicional que la gente llega, a veces no conversa con sus compañeros, no comen juntos, por ejemplo, no se dividen las labores. Entonces me parece que es un compromiso que ustedes hacen con ustedes, sus compañeros y la oficina. Sí, no tener un jefe tiene sus ventajas. Tiene sus desventajas también y parte de esas cosas se cuenta en el texto, ¿no? En este texto de desahogos. Los sacrificios, la Sí, jubilación. claro, y el sueldo seguro y justamente estar asegurado la seguridad social y como ahí en el texto se dice y tener una canasta en Navidad o cosas como esas. Pero por otro lado, tenemos estas otras cosas, estas otras ventajas que un poco nosotros decidimos sobre todo en la vida, sobre qué ritmo queremos tener, sobre cuánto queremos trabajar, sobre todo. Y creo que eso nos ha costado darnos cuenta. Uno piensa que tiene que trabajar, o sea, el sistema te dice que tienes que trabajar, que tienes que comer en media hora al mediodía y que sí, o sea, que estás diseñado, creado para trabajar. Y es difícil darse cuenta que no necesariamente. Y que la posibilidad de quedarnos el tiempo que queramos después de almorzar, conversando, tomando un café, divagando, es también sí, justamente podemos nosotros tomar esa decisión. Entonces, creo que ese es el camino en el que estamos, ¿no es cierto? Como darnos cuenta que nosotros podemos tomar decisiones sobre nuestra vida. Y es como loco, porque es como parece súper obvio, pero no lo es, ¿no es cierto? Uno termina siempre con un sistema impuesto, ¿no? Y siempre cansado y siempre pensando que el trabajo no es lo mejor y tal. Te quiero hacer una pregunta, Pascual, acerca de esos desahogos. Son 17, son como una suerte de enunciados de Alborde. Cuéntanos cómo fue el llegar a ellos, si es algo que venían escribiendo, que lo tenían guardado en el cajoncito, lo fueron escribiendo a lo largo del tiempo, a medida que iban teniendo pues las experiencias. Cuéntanos un poquito cómo llegaron, si fue un consenso, cómo llegaron a esos 17 enunciados de desahogos. De alguna manera, como de la misma forma que nos acercamos a cualquier proyecto. Es decir, alguien de los cuatro empieza, se reúne, por ejemplo, con un cliente y hay un primer acercamiento. Después esa persona cuenta al resto, a los otros. A veces nos juntamos en parejas, ¿no? Pero otras veces estamos como solos. Y luego en el almuerzo, por ejemplo, nos contamos qué es lo que ha pasado y a quién conocimos y tal. Y en el caso del texto, un poco lo mismo, ¿no? Alguien, no sé quién es, David seguramente, que es un poco la cara que es visible, el que está en los medios, el que está en todos los primeros contactos de casi todos los proyectos. Seguramente él sería el que se contactó con Circo y el que entabló estas primeras relaciones. Y seguramente él, el que escribió las primeras cosas. Y después, ante una primera idea, empieza como una gran
una gran bola de nieve, ¿no? Que nos vamos juntando cada uno de nosotros y el proyecto empieza a perder la autoría. Empezamos a ser todos los que somos parte, autores de ese proyecto, incluso la gente cercana a nosotros, ¿no? Como en primer lugar, la gente que hace residencias en Alborde. Tenemos siempre 4 residentes, siempre fuera de pandemia me refiero, 4 residentes que están 6 meses con nosotros y que vienen de todas partes del planeta y que siempre están como enriqueciendo nuestra labor, ¿no? Y entonces seguramente en ese momento de la creación de este texto, ellos también como que aportaban con ideas. Entonces son como que vamos soltando ideas que luego se van estructurando, que luego se van armando. De alguna forma también es como la recopilación de, yo siento hoy que volví a leer los desahogos, siento que es también, se cuenta una historia, ¿no? Se cuenta la historia de Alborde. Creo que es justamente la recopilación de pensamientos que hemos tenido durante todo este tiempo hasta ahora. Y de nuevo, escribir nos cuesta mucho, nos demoramos mucho. Somos casi tan eficientes como ineficientes como para hacer arquitectura, nos demoramos muchísimo. Y sí, creo que por ahí nació ese texto. Ok, una de las preguntas que ustedes les hacen es ¿de dónde vienen? ¿Por qué piensan, como ustedes tienen esa manera de ser y esa manera de desarrollar proyectos, cuál es lo que regularmente, y eso es a lo que metieron ustedes en este desahogo, de dónde vienen ustedes, quiénes son y cuáles son las percepciones de las personas? ¿Qué es lo primero que piensan de ustedes? Como dice el libro, piensan que son muchachos que están haciendo arquitectura porque tienen demasiado dinero y pues lo están haciendo con pro bono. Sí, esa es la verdadera razón. Ay, qué difícil, ¿de dónde venimos? No sé, voy a insistir un poco antes de continuar. Mitzi, Juan Ramón, Luis, prendan sus cámaras, quieren juntarse un poco más o sea, toda la gente que está ahí, Paola, hay como algunos, ¿no? Si es que quieren, júntense, súmense. Y además, un poco yendo en contra a lo que Vanessa nos pedía, yo les diría, si es que tienen dudas, de una vez vamos tratándolas y conversando. ¿De dónde venimos? Ay, no sé, o sea, ¿Cómo nace? ¿Cómo nació Alborde? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la inquietud que los unió? Ay, no hay un punto, no hay un momento de nacimiento. Oye, perdón, Vanessa, ¿vas a proyectar algo más aquí o tal vez si es que dejas de proyectar se amplían las imágenes de todos? Sí, te la detengo un momentito y cuando necesito mostrarte algo lo muestro. Entonces, es difícil saber cuándo nació. O sea, digamos, hay un momento claro que es un proyecto específico con el David, pero la historia, la filosofía de Alborde se construye con la filosofía de cada uno de nosotros, digamos, de alguna manera. Entonces, el nacimiento es como mucho antes. Pero este punto específico es, estoy trabajando con un amigo arquitecto, un amigo varios años mayor, con mucha experiencia. Y hacemos 2 casas y digamos que eran como yo me sumaba a su proceso, yo todavía estaba estudiando. Y en la tercera casa, él me dice que le salió otro trabajo y que me deja solo. Yo siento que no es momento de hacer nada solo. Nunca ha sido en realidad un momento para hacer algo solo. Con el David nos conocimos de esas historias así románticas, nos conocimos el primer día de clases, ¿no? O sea, llegamos tarde los dos con otras 2 amigas que no se sumaron al borde, pero con él como llegamos el primer día de clases atrasados y nos sentamos en la primera fila que era donde había lugar y desde ahí mantuvimos como una relación. Entonces, el primero que pensé fue en él, el momento que tenía este proyecto. Él, en cambio, venía también de algunos emprendimientos, había hecho una pequeña empresita, no llegó a ser empresa, pero un emprendimiento ahí con unos amigos para hacer publicidad. Y había hecho algunas cosas por ahí, pero luego eso se destruyó, se pelearon, no sé. Y por otro lado,
el David estaba trabajando con José María Sáez. José María es un arquitecto muy cercano, profesor nuestro, como que, no sé si en el libro lo nombramos, pero siempre lo nombramos porque lo consideramos nuestro maestro, digamos como un pilar fundamental en el trabajo que hacemos. Y él estaba trabajando con José María, estaban terminando de construir la casa Pentimento y le invito, ¿no? Le digo, vente, ¿qué tal si hacemos esta casa juntos? Tenía poco trabajo con José María, estaba trabajando medio tiempo, así que empezamos a diseñar esta casa, que es la casa entre muros, en realidad. Y no sabemos cómo, pero de repente empiezan a caer como varios clientes nuevos, siempre con alguna relación, ¿no? El tío de un compañero del colegio, del David, que nos pedía hacer una casa, qué sé yo, así como alguna gente que nos llamaba y teníamos en la fila como varios proyectos, no sé cuántos, 6 proyectos. Y entonces decidimos dejar los trabajos en los que estábamos, David con José María. Yo, aparte, yo venía haciendo estas casas, pero además trabajaba en una fundación que habíamos hecho con unos amigos. Y esa fundación estaba como terminando su ciclo y llego nos dedicamos de lleno a trabajar. Y pensamos en que era importante ponernos un nombre. En el momento que decidimos trabajar juntos, varios proyectos de estos muchos que parecían que caían, que llegaban a la oficina, todos se desintegraron. Desde ese momento sabíamos que la cosa iba a ser así siempre, ¿no? O sea, siempre estaríamos en esta incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Pero este es como el punto de inicio. Ese es el momento en el que decidimos tener un lugar, compartir una oficina con otros amigos, ponernos un nombre y cómo empezar. Okay. ¿Qué más? Disculpe. Bueno, yo primero quería hacer una pausa para indicarles a las personas cómo más o menos han estructurado el libro. Y hemos escogido en consenso unos proyectos para que nos converses al respecto y nos des tus experiencias sobre los mismos. Genial. Entonces, revisando el libro, en la introducción que está revisada por Andrea Griborio, nos indica que se ha dividido en 3 partes para comprender la relación de los arquitectos con sus usuarios y sus problemas, entre comillas problemas. Hay que siempre encontrar la solución. Yo los resumo, ellos tienen sus títulos personales, pero decidimos entre todas resumirlos cortitos, porque son un poco largos los títulos. La primera parte creo que nosotros lo ponemos como proyectos de interés público. El segundo como proyectos que ustedes han desarrollado en la academia y el tercero son como proyectos retadores. Entonces, queríamos conversar contigo sobre la primera parte y creo que ya sabes más o menos a qué vamos. El proyecto Las Tres Esperanzas, que para nosotros es un proyecto digno de conversar. Las Tres Esperanzas, ¿cómo comenzó? Llegó la comunidad donde ustedes, ¿cuál era su necesidad? Queremos que nos converses cómo llegó este proyecto al borde. Ajá. Acabábamos de empezar, ¿no es cierto? Teníamos poco tiempo juntos y yo tengo un primo loco, un primo que un día hizo lo que todos siempre dijimos que vamos a hacer, pero que no lo hicimos. O sea, él dijo, me voy a vivir a la playa. Me voy a vivir en una playa deshabitada, tranquilo. Y entonces este loco caminó 3/4 partes de la costa del Ecuador. Ecuador no son demasiados, caminó como 300 kilómetros. Se demoró un mes recorriendo todas las playas, o sea, caminando en realidad, ¿no? Y llegó a este lugar y esa foto que pones es perfecta porque muestra justamente el sitio en el que estamos.
llegó a este sitio y decidió quedarse a vivir ahí. Después de aprender a vivir en esas condiciones, sin luz eléctrica, teniendo una vertiente a la que tenía que ir a ver agua, no tenía una casa, había que construir una casa, no tenía comida, había que sembrarla, había que aprender a sembrar. Él estaba muy cercano a la agricultura acá en Quito, pero Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar y esto está lógicamente a cero. Y entonces es muy difícil, muy diferentes las maneras de vivir y entonces le tocó aprender muchas cosas. Y después de un tiempo le dijeron en la comunidad, esta comunidad que son 3 kilómetros de playa en la que viven, no es siempre la misma cantidad de pobladores, pero más o menos son 30 familias distribuidas en en realidad esta foto es la parte más densa de la comunidad, es como que las casas están súper lejanas. Y empieza, uno de los comuneros le pide que le ayude a su hijo a leer, porque no podía mandarlo a la escuela ese año y no quería que se olvide de los temas en los que estaba. Él hace eso, se queda con el hijo ayudándole y al año siguiente 3 familias más dicen lo mismo y entonces de a poco se fue construyendo algo que la llamaron la Escuela Nueva Esperanza. Después de 4 años de funcionar en un lugar súper pequeñito, en un lugar de 12 metros cuadrados, decide la comunidad hacer un espacio más grande. Y es súper interesante porque la gente ahí es una gente que tiene una capacidad de resolver su vida impresionante. Ellos son los que consiguen su alimento, ya sea por la pesca o la agricultura. Ellos construyen sus casas. Ellos conocen de primeros auxilios y tal. O sea, lo que pasa en el campo, ¿no es cierto? Tienen una capacidad de resolver las cosas súper bonita. Y entonces ellos podían construir tranquilamente su escuela. No necesitaban, digamos, de ayuda. Pero les pareció interesante porque nosotros veníamos ya, había hablado mucho yo con mi primo de cuál es nuestra visión. Y entonces nos invitaron a ser parte. Nos dijeron, oigan, si quieren sumarse a este proceso, nosotros igual lo vamos a hacer, pero si ustedes quieren ser parte, pues bienvenidos. Y a nosotros nos pareció espectacular. O sea, el proyecto soñado, un proyecto en la playa, una escuela, materiales locales, podíamos hacer lo que queríamos, lo que nos daba la gana, por ponerlo de alguna manera. Y luego él nos dijo, solamente hay un tema, ahí construimos con los recursos que tenemos en el lugar. Y el dinero no es uno de esos recursos. O sea, hay algo de dinero, sí, para construir la escuela, pero son $200. Y entonces quisimos echarnos para atrás, nos parecía que era un chiste, que eso no se puede, pero después cuando fuimos al lugar y vimos en realidad que la gente construye con los recursos que hay y que el dinero es uno más. Y si no hay dinero, pues se suplanta con otros recursos. Entonces ellos tienen todo, digamos, tienen 400 hectáreas de tierra y entonces tienen un pequeño bosque de madera, un bosque seco de lugar y es como que hay, sí, todo. Entonces al final decidimos que sí, que eso iba. Y el proceso duró hasta, no sé, 10 años. Empezamos en el 2009 con la Escuela Nueva Esperanza, con un espacio de 36 metros cuadrados, y cada 2 años pasaba algo nuevo, ¿no? Y continuábamos con todo. Lo que estás mostrando sí son como parte de este proceso, estas fotos son del proyecto, les llamamos Nueva Esperanza, fue el primer proyecto, que era el nombre que puso la comunidad. El segundo proyecto se llama Esperanza 2 o Esperanzados, nos pareció curioso, algún practicante, algún residente se le ocurrió ese nombre, así como jugando con las palabras, nos pareció simpático y se quedó como Esperanza 2. Y este último que estamos viendo ahora es un proyecto con el que pensábamos que íbamos a terminar nuestra relación con Puerto Cabuyal, por lo que se llama Última Esperanza. Sí, esa es como en breve la historia de este lugar y de este proyecto. La participación de la comunidad fue esencial para esto, para la obtención de los materiales, pero también tomaron muchas decisiones de cómo querían la organización, cómo querían la distribución del proyecto. Sí, qué difícil hablar del proyecto. Justamente
es una de las cosas que estoy viendo que es difícil. Hablar sin el respaldo de mis imágenes, que ustedes, para la gente que está oyendo, las chicas me pidieron que haga una presentación, yo les dije que no, y ahora me estoy arrepintiendo. Nueva Esperanza es el proyecto, en esa foto, el proyecto de la izquierda. Es un proyecto que hacemos un diseño participativo, como estábamos acostumbrados, digamos, que era acercarnos a la gente y tratar de conocerles lo más profundamente posible. No podemos diseñar algo sin saber quién es la gente, qué es lo que quiere de la vida, cuál es su pasado, cuál es su futuro, como todas las cosas, o sea, como casi que es un trabajo psicológico, porque pensamos, este es un tema que podríamos hablar mucho tiempo, pero les dejo ahí como votando, pensamos que Al Borde no es un estudio creativo, sino que es un estudio casi que matemático. Y lo que hace es tener la mayor cantidad de datos de la gente y estructurar un cuento, estructurar una historia, estructurar un resumen, al final de cuentas, de quiénes son. Y lo que tenemos que hacer entonces es una arquitectura que se adapte perfectamente a la problemática de ese momento. Y entonces es casi que hay una mejor solución y no varias, ¿no? Y entonces por eso digo que es un proceso. Luego podemos conversar más sobre eso. Entonces al final teníamos toda esta información de la comunidad y hicimos el diseño y llegamos y lo construimos con ellos. Esa fue la primera parte, digamos. Un diseño participativo más de alguna manera clásico, en donde a todos llamamos ahora diseño participativo, ¿no es cierto? Ustedes habrán oído de sus gobiernos y todo es diseño participativo. Pero entonces este de aquí era como la gente diciendo qué es lo que quiere y cómo lo quiere, y nosotros interpretando qué es lo que ellos dicen en una forma arquitectónica y luego construyéndolo en conjunto. Pero después de 2 años, Esperanza 2 debía ser un paso adelante en ese sentido. O un paso atrás, también se puede llamar, un paso atrás de Al Borde. O sea, ya no ser tan protagonistas nosotros, sino que sea la comunidad, porque ya nos conocíamos, ya había una confianza, ya, sí, como que éramos parte de alguna manera. Entonces lo que hicimos fue diseñar un sistema que pueda ser dibujado casi en el lugar con la comunidad. Es decir, el sistema era un trípode, son tres patitas, voy a ampliar mi imagen para verme, si no, no sé qué estoy diciendo. Ya, un trípode, ¿no es cierto? Tres elementos, y estos elementos se juntaban con otro trípode, y así continuaba todo, y esa era la arquitectura, una cosa como muy básica. Llegamos a la playa, les contamos la idea, y entonces lo que hicimos fue con la comunidad decidir en dónde va el primer trípode, y después con ellos mismos íbamos ubicando los siguientes trípodes dependiendo de las necesidades. Entonces era un diseño participativo en otro nivel, digamos, ¿no? En el que ahora todos éramos diseñadores, todos éramos arquitectos de alguna manera. Nosotros establecimos un sistema, pero para dónde crecía la arquitectura y dónde establecía un espacio más grande o más pequeño o más privado o más, lo decidíamos entre todos. Y el último, que es Última Esperanza, es un paso atrás todavía mayor. Es decir, Al Borde ya se está yendo y Al Borde ya no diseña, sino que Al Borde muestra las formas como diseña y es la gente la que hace todo el proceso. Y entonces ellos diseñan la guardería de la comunidad y nosotros somos como profesores de alguna manera. No es como un profesor académico, como un proyecto académico, ¿no es cierto? En el que el proyecto es del alumno, el profesor es una guía y tal cual. Eso fue lo que hicimos. Y ellos diseñaron y construyeron. En el libro está como el proceso de todo el proyecto del Cabuyal, del puerto Cabuyal, en donde están estos proyectos. Y después en la web hay como muchísima información también sobre toda esta evolución. Una pregunta, Pascual, ya que les enseñaron a diseñar, que es fantástico, ¿han sabido si ellos después han replicado y han enseñado a diseñar fuera de su comunidad, digamos a la comunidad aledaña, o tienen idea si ellos han replicado eso, algunos de ellos?
Hay una cosa interesante en la arquitectura del lugar. Empezaban como a explorar con diferentes formas. De repente había una casa que era un octógono y que tenía un espacio a doble altura y como que estuvieron como en este otro, en esta exploración de formas y de cosas, ¿no? De todas maneras, en la universidad uno hace, no sé, 10, 15, 20 proyectos y cuando sales y te enfrentas con el primer proyecto real, no sabes qué hacer en realidad, ¿no es cierto? Es como, ¿y ahora por dónde empiezo? Eh, entonces creo que el ejercicio es importante y eso en el Cabuyal se hizo una primera vez. Como les digo, hay como cosas que están pasando, pero seguramente será un ejercicio de varias veces, ¿no? De varios proyectos, de varios intentos. Eso por un lado. Por otro lado, no hay demasiados proyectos en los que aplicar estos procesos. O sea, seguramente sí en los proyectos comunitarios. Por el momento no han construido nada más en el tema comunitario allá en el Cabuyá. Pero en las casas, sus casas son casas súper eficientes, ¿no es cierto? Son diseños súper elaborados, digamos, que responden a las necesidades del lugar, que responden a las condiciones climáticas, que responden a un montón de cosas. Y entonces llegar y pretender mejorar la arquitectura es como súper complejo. Yo creo que sí puede funcionar justamente en temas comunitarios, en temas distintos a la vivienda. Pero la vivienda ellos la saben construir y siempre han sabido, ¿no es cierto? Y a veces más pequeña y a veces más grande, dependiendo de las necesidades. Pero sí, es un poco como lo que ha ido pasando ya. Sí, ahí vimos, Interesante. por ejemplo, en las fotos nos llamó mucho la atención lo que es el mobiliario. O sea, ellos tienen, o sea, tienen tanta creatividad. O sea, yo veo donde tienen los libros, donde tienen todo este tema de mobiliario que ellos mismos han buscado, no sé si con ustedes o les aconsejaban cómo era el tema de terminar de crear estos espacios. ¿A cuál te refieres específicamente? Tenemos la foto de la izquierda, por ejemplo, que tienes ahí un librero hecho con mobiliario y veo muchas fotos que tienen como que ellos mismos han creado sus muebles, sus modelos y se ven interesantísimos, que no solo han hecho la estructura, sino que han hecho el interior, o sea, se han apropiado del interior de sus construcciones. Sí, 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 de acuerdo. En la foto de la izquierda, que es la Escuela Nueva Esperanza, o sea, la primera fase, digamos, está claro, ¿no? Los muebles estos verdes son muebles más bien estandarizados. Sí. La mesita esa es una mesa construida por ellos. El mueble que está pegado a la izquierda es un mueble diseñado por nosotros. Ah, Porque ok. este, como les decíamos, es el primer proyecto en el que nosotros como intervenimos mucho más, ¿no es cierto? Y ese es el mueble diseñado por nosotros, sí, sí. Pero después, en La Última Esperanza, todos los muebles son diseñados por ellos. Y es súper interesante como la exploración que tienen en el diseño de esos muebles. Claro. Bueno, queremos pasar al siguiente proyecto que hemos tomado nosotros para presentarles con Pascual. Esta sería la Casa Culunco, es una residencia. Entonces, o sea, se puede observar que este proyecto se concibe en un paraje totalmente natural, con materiales del área y utilizando el declive natural del área. Entonces, leímos que Culunco es el nombre que se le da a los caminos existentes en medio de la densa vegetación. Y esta es una construcción excavada. Entonces, aquí, Pascual, o sea, observamos dentro del libro y lo que logramos leer, que la estructura fue resuelta con un sistema modular de troncos de eucalipto. Esos troncos eran naturales del área. ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia, hicieron alguna investigación? ¿Cómo fue el tema de poder construir con un material que no es tradicional, no es el clásico, no es con el que, por decirlo así, la mayoría sabe construir, sino que esto es algo, por lo menos en lo que nuestra apreciación totalmente nuevo o sea, no es lo tradicional con lo que tú construyes. Entonces, ¿qué tipo de investigación, qué tipo de consultaron con algunos especialistas? ¿Cómo fue ese tema de la estructura con estos troncos de eucalipto? Este camino de libertad que hemos escogido y que de alguna manera nos ha tocado,
Nos permite hacer preguntas que a veces son preguntas interesantes y otras veces son preguntas súper inocentes de alguna manera, pero que creo que esa es la clave como de muchas cosas de las que hacemos. Y bueno, en este caso específico, la pregunta fue, ¿por qué estos elementos de eucalipto de madera rolliza, delgada, son utilizados para ser encofrados en la construcción, sobre todo de la sierra ecuatoriana, y después todo eso termina en la basura? Se les utiliza una vez, dos veces, y después todo va a la basura. Y entonces nos parecía una cosa como, bueno, debe haber una razón, pero no la entendemos. Y entonces esta casa lo que trata es construir con ese material que normalmente es considerado desecho. Es considerado como lo uso justamente para hacer un encofrado y después lo desecho. Y por otro lado, la piedra. La piedra es muy utilizada también en la sierra ecuatoriana, pero se utiliza en los cimientos. Entonces es como, tiene una alta resistencia y la pongo para sostener la casa, pero luego pongo tierra encima y no la veo nunca, ¿no es cierto? Y entonces decíamos, ¿qué pasa si juntamos estos dos elementos, estos dos materiales? ¿De dónde sale esta búsqueda de experimentar? Pues sale por un lado, de nuestras inquietudes de que las cosas, de por qué las cosas son como son, pero también por otro lado, lo que demandaba esta casa. Esta casa tenía que ser un espacio que le permita a la familia tener toda la iluminación posible y el contacto con la naturaleza sin ser vistos por los vecinos que viven arriba. Y entonces por eso esta casa es absolutamente acristalada, todo es vidrio, ¿no es cierto? Tienes 2 metros de vidrio que rodean toda la casa, 2 metros y un poco más. Y al mismo tiempo tienes lugares muy íntimos, muy privados, por el hecho de estar enterrado. Y entonces estas dos cosas se juntan y decidimos utilizar piedra y decidimos utilizar eucalipto. Estos elementos de eucalipto que miden 2 metros, 2,40, que es como el estándar para la fundición de losas, de edificios y tal. Entonces es súper barato cuando es así de estandarizado. Y entonces, sí, por eso todos los elementos tienen esa medida y por eso aparecen esas cerchas que no son un elemento continuo, sino que son la unión de varios elementos de estos que miden 2,40. Ese es un poco el punto de inicio. Y después, bueno, comprobamos que sí, o sea, que en realidad es un material tan noble como cualquiera y que con esto se puede construir. Sí, y la excavación, el tema de la excavación de las fundaciones y demás, ¿cómo fue el tema de la programación del tiempo de la construcción, más o menos? En Panamá por lo menos tenemos muchos problemas en las laderas por el tema de que llueve mucho. Sé que Ecuador es un clima totalmente diferente, pero quería preguntarte sobre eso, sobre el tema Sí, sí, del... sí. Este es un suelo, o sea, si es que hubiese sido mucho más caro hacer una casa enterrada, pues no lo hubiéramos hecho, ¿no es cierto? No había demasiada diferencia. El hecho de haber decidido estos materiales nos permitían esta posibilidad de enterrarnos sin problema. Sí, el suelo es un suelo muy, muy firme, digamos, que no necesitaba una contención mayor. En realidad no necesitaba contención. La humedad, que el nivel freático del suelo está muy abajo. Además hay un pequeño riachuelo del lado derecho en la foto izquierda. Y sí, no hubo ningún problema con eso. Bueno, ahora queremos pasar a a ver, este que te vamos a mostrar es a la mayoría, o sea, cuando abrimos el libro creo que todas dijimos, de ese queremos que hablen. Ya creo que han hablado bastante en las conferencias y demás, pero esta es la casa de ladrillos, bloques y otros. Oye, pues puedes volver a la anterior, por favor. Sí, sí, Irma, más adelante o en esta. leí algo, Irma. ¿Qué dices? Puedes desbloquear tu micrófono y te escuchamos. Que me encanta esta casa y me llama la atención, o sea, cuando la ves en la primera foto que Vanessa puso, no te imaginas que está ocurriendo algo abajo totalmente, ¿no? Entonces, me llama la atención es el techo, la cubierta. ¿De qué es la cubierta? Ya, a ver, estamos en un lugar
de un clima perfecto. O sea, nunca hace demasiado calor, nunca hace demasiado frío. No tenemos que preocuparnos. Creo que de alguna manera es parecido a Panamá desde el sitio. O sea, ustedes tienen que preocuparse del calor, pero no del frío, ¿no? Y en cambio, hay otros lugares que sí son como mucho más complejos. Pero bueno, Ecuador no es el caso. Y además, en este lugar específico, este es un valle, como 300 metros más abajo de Quito, el clima es como perfecto. Entonces no teníamos que preocuparnos por aislar demasiado la casa. La cubierta es un contrachapado de reciclaje. Seguramente tendrán ustedes, o sea, decidimos, podíamos comprar el contrachapado nuevo, pero no era necesario. Entonces es contrachapado de reciclaje y sobre eso tenemos una lámina asfáltica que impermeabiliza todo. Y eso es todo. O sea, esa es la cubierta. Es una cubierta que tiene 2 centímetros de espesor. Y es interesante y eso lo pueden ver si revisan como no sé si nuestra página web o en publicaciones y tal. La cubierta tiene una forma que en realidad es un paraboloide hiperbólico. En todas las fotos parece que está deformada, que son fotos o mal corregida la perspectiva o deformada. Bueno, el punto es que la esquina derecha del fondo está bastante más abajo que la esquina derecha del frente, o sea, la que vemos hacia el frente, ¿no es cierto? Está deformada la cubierta. Esto es porque el terreno tiene justo esa forma. Toda la casa, si ven que está como toda la casa está deformada, porque el terreno está deformado. Entonces la casa se implanta perfectamente sobre esa deformación. Y lo que hace es que no necesitemos recoger el agua, poner canales, porque el agua iba a ir toda siempre hacia el punto ese más bajo. Esa es como la lógica de la cubierta. Una pregunta, Pascual, ahí en los espacios donde se ve que está la piedra, ¿son los cuartos? Sí, esos son los dormitorios. Esos son los dormitorios y este lado derecho es el área social. Y otra pregunta, en esta casa, la construcción, ¿los clientes participaron de la construcción o fue hecho totalmente por ustedes? En esta casa terminamos de diseñar y la dueña dijo, oigan, yo quiero construir esta casa. Yo quiero contratar a los maestros, yo quiero comprar los materiales, yo quiero hacer todo. Y nosotros nos asustamos y le dijimos, bueno, nosotros podemos asesorarte, estar como cerca y tal. Y ella dijo, bueno, o sea, pueden sí hacer algo, estar como ahí haciendo dirección arquitectónica, pero yo quiero ser la constructora. Es súper loco porque cuando le preguntamos sobre su experiencia, ella nos dijo, jamás he construido nada. Pero esta es mi casa y quiero hacerlo. O sea, quiero llevar ustedes asegúrense de que los maestros estén haciendo lo correcto en el tema estructural, pero yo dirijo, yo les pago, yo hago todo. Eso hizo que la experiencia sea fantástica, sea espectacular. O sea, es súper difícil la relación con un cliente porque al final de cuentas nosotros estamos de alguna manera, negocio que dura un año de estar conversando todo el tiempo, 6 meses de diseño, 6 meses de construcción, más o menos. Y entonces al final se terminan desgastando las relaciones. Es difícil terminar con una muy buena relación con los clientes al final de la construcción. Bueno, en esta casa y en algunas otras en las que los dueños han sido los constructores, la relación es espectacular. Y sí, fue ella la que hizo la construcción. Nosotros hicimos dirección arquitectónica hasta que la estructura estuvo montada, la cubierta montada. Y después ella nos dijo, listo, lo demás puedo hacer yo sola, así que gracias, y nos fuimos, y ella hizo lo demás sola. Pero de alguna manera, creo que sí tuvimos un poco de suerte, porque construyó lo que pensábamos, incluso hasta más bonito, creo. Y está súper... Realmente a lo mejor fue un cliente estrella también, porque usualmente los clientes a veces suelen cambiar la dirección por la que uno le ha dicho, ¿no? Y sabes qué, creo, Irma, que eso sobre todo sucede
cuando el proyecto no es un proyecto conjunto y cuando el proyecto es un proyecto nuestro, de los arquitectos. Pero si es que es un proyecto conjunto, es mucho más difícil que eso pase. O sea, como ellos saben por qué se ha tomado cada una de las decisiones, cambiar esa decisión tiene unas consecuencias que ellos conocen. Y entonces es súper lindo eso. Sí. Teníamos, creo que, Norma, ¿tenías alguna duda? ¿Quieres hablar? Invitamos que estamos viendo estos dos proyectos. Quien tenga preguntas sobre estos dos proyectos o sobre algo más, este es el momento que abrimos para que podamos compartir y después vemos los otros dos proyectos que queremos, que queremos conversar. ¿Puedo hablar? Cuéntame, eso supuestamente es en Cumbayá. Yo viví en Quito 5 años y medio. Amo tu país, pero con locura. Íbamos hasta quedar allá, pero la familia jaló para acá. Pero es lo máximo, tienen de todo. La gente es así pedante como tú. Mentira, mentira. Bien. Ese es en Cumbayá, porque allá el clima es más parecido al de nosotros acá también, ¿no? Exactamente, sí. Es en Tumaco. Es en Tumaco, un poquito más allá de Cumbayá, pero está ahí. Pero entonces tú tienes muchos vidrios. ¿Esos vidrios son corredizos? ¿Son fijos? Por aquello de la radiación, del calor, Sí. de esto, ¿cómo afecta a la vivienda de las personas que están ahí? Sabes que hay varios temas. Un tema es que estás enterrado y al estar enterrada la casa es súper fresca por ese lado. Después, lo que estamos haciendo es sombra, ¿no es cierto? Y a la sombra en Tumbaco, en Cumbayá, es delicioso, o sea, no te hace demasiado calor, siempre que tengas la posibilidad de que circule el aire. Y entonces sí, varios de esos paños se abren y permiten que haya circulación de viento y en el caso de que se caliente la casa se refresca muy rápido. Otra pregunta. La altura mínima y la altura máxima que tienes ahí en esa casa, me encanta, se ve divina, esa transparencia, se entra a la naturaleza, es un sueño. Pero entonces la altura, la mínima que tienes y la máxima que tienen, ¿cuántos metros? La mínima hacia el elemento más, hacia los elementos suspendidos de estas cerchitas que construimos, en el lado más bajo de la casa está a 2.30. A 2.30 es el punto más bajo de estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el plano de la cubierta en la parte más baja estará a 2.45, la parte más baja. Y la parte más alta, casi 6 metros. ¡Wow! Divino. Sí. ¡Qué maravilla! Ok, y el piso que tienen es llaneado, como decimos aquí, un piso que yo no sé cómo le dirán allá. Es un piso de hormigón alisado, un hormigón pulido. Pulido, sí. Genial. Ya, ok. ¿Y qué tiempo les tomó? Yo no me recuerdo, se dijeron 1 año en la construcción, ¿no? Sí, fueron como 7 meses de construcción. Wow. Yo tengo entendido que a veces ustedes usan inclusive vidrios reciclados. En este caso no fue así, ¿no? No, imposible. Porque es puro vidrio. ¿Qué cantidad tendrían que conseguir? Sí. Ese es uno de los rubros más altos de esta casa, ¿no? El vidrio que se puso aquí. Divino, me encantó, lo felicito. Gracias. Bueno, alguien más que siga. Vanessa, ¿seguimos con la proyección? Sí, seguimos con la proyección. Esta casa, como te decía, es una casa que todas dijimos, queremos hablar de esa casa, queremos hablar de cómo les llegó a ustedes este proyecto. Para hacerles un poquito de historia y adelantándome a lo que Pascual puede decir,
cuando nosotros hacemos arquitectura, por lo menos lo que tenemos un poquito más de tiempo, siempre nos toca que nos dicen, esta casa la quiero convertir en una oficina, o este depósito quiero adaptarlo a, qué sé yo, a la terracita de la casa. Pero a ustedes les llega un proyecto donde hablan de un lugar donde tienen animales, convertirlo en una residencia, que es bastante inusual. Y el proceso en que ustedes toman esta casita que nos gustó la foto donde se ven las vacas, se ve realmente bien, bien de campo, que es un establo. ¿Cómo les llega este proyecto a ustedes? Y con las fotos queremos ir ilustrando cómo queda, pero antes de eso queríamos saber cómo les llegó a ustedes este proyecto. Este proyecto, los dueños nos dicen, los clientes nos dicen, tenemos un terreno, queremos botar ese establo porque ese establo no sirve para nada y queremos construir una casa de campo, una casa. Ese es el lugar en donde nació. El dueño tiene pues, en este momento, o sea, en el momento del diseño de esto, tiene 75 años y entonces tiene como mucha nostalgia de este lugar porque creció en este sitio y es el lugar al que vienen todos los fines de semana. ¿No es cierto? Es una casa de campo al final de cuentas. Y que podría ser en algún momento la vivienda de alguno de sus hijos o nietos o qué sé yo. Entonces la idea es botar la casa y hacer una casa, porque ese establo no sirve para nada, es un lugar ahí de vacas, como tú dices, y entonces lo que hay que hacer es una casa. Pero cuando les preguntamos cuánto dinero tienen, vimos que ese dinero no alcanzaba para construir algo de cero. Entonces en ese momento les proponemos rehabilitar ese espacio y aprovechar ese recurso, no tirar ese recurso porque hay muchas cosas. Partiendo de que las vacas ya viven ahí, y hay un ser que puede vivir en ese lugar. Entonces, cambiarlo para que pueda vivir gente era una inversión mucho menor que tirar y hacer de nuevo. Ese es el estado original del establo, ¿no es cierto? Ese es el estado, así lo encontramos nosotros, habitable para vacas. Y claro, eso es lo que queda. No sé, es que tienes una imagen más, una imagen desde fuera. Desde fuera, no, sorry, no, desde fuera no. Lo que me impresiona es, primero, cómo ustedes con materiales del sitio, o sea, fueron armando realmente una paleta monocromática, agarraron y todo compagina, y pudieron a realizar entradas de luz. Y algo que nos llamó mucho la atención fue el material que ustedes utilizan para la cubierta, que no sé si alguien realmente del público puede adivinar qué fue lo que ustedes utilizaron y cómo es posible que se vea de esa manera. Este es un lugar bastante más frío que Baco. Entonces aquí no podíamos darnos el lujo de hacer una cubierta tan delgadita como la anterior. Eso tenía que ser una protección un poquito mayor. ¿Caña guadúa? No. A ver, aquí teníamos nosotros muchas dudas. O sea, al borde, cuando ves la arquitectura de al borde, ves que todos los materiales tienen su apariencia original, ¿no es cierto? Si es que hacemos una casa en tierra, si es que hacemos una casa en madera, si es que hacemos una casa en piedra, si es que hacemos lo que sea, ¿no? Cualquier proyecto que hagamos, todos los materiales tienen su apariencia original. ¿Por qué en esta casa al borde decide pintar, dar un acabado? ¿Por qué? No sé si es que alguien quiere animarse a juntarse a la conversación y... ¿Qué? ¿Hay alguna gente por ahí? Bolívar, Daniela, Víctor, Juan Ramón. Yo creo que sé por qué. Valentina. Hola. Hola. Es Daniela. Ay, ¿dónde estás? Ya, te vi. No, sí.
Sí, Dale, ¿puedes prender tu cámara? bien, yo, Dani. Sí, puedes prender tu cámara para ver eso, gracias. ¿Por qué dices? Oh, yo que en algún momento leí toda la arquitectura, toda la composición de los materiales, entonces el blanco uniformó todo Ay, el exterior oye, también. oye, qué pena. Espero que sea eso lo correcto. Bueno, es un poco lo que leí. Sí, sabes que está mala, creo que tu conexión. Norma, Y ¿nos puede entonces apaga un momentito tu micrófono para escuchar a Daniela, por favor, Norma? tal vez, y sí, tal vez, Dani, tal vez apágale tu cámara y ahí sí. Dale. Hola, Ahora sí. ya, ahí me Hola. escuchan. Perfecto. Perfectamente. Hola. Sí, sí, justamente les decía que, bueno, yo leí, bueno, no sé si es solo una partecita, apenas leí que era justamente el blanco. Con el blanco se lograba uniformar toda la composición. Es como justamente el color que uniformiza y da la unidad a todo el espacio y lo que quería mostrar al borde. Sí, pero ¿qué te parece? O sea, sí, me parece excelente esa decisión realmente, porque además que yo creo que le permitió a ese espacio que logre esa luminosidad que ustedes querían mostrar en la arquitectura, en la restauración. De Bueno, una. espero que eso sea lo correcto. No sé. De Gracias. una. Sí, tiene como, o sea, eso hicimos, ¿no? Justamente eso hicimos. Pero en los otros proyectos no hacemos eso. O sea, no pintamos, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿por qué pintamos aquí? Porque esto era un Frankenstein. Esto era un desastre. O sea, toda la cantidad de materiales que tenía esto, por eso el nombre un poco, ¿no? O sea, el nombre lo que quiere mostrar es toda la cantidad de cosas que había aquí, que básicamente la mayoría de cosas conseguimos en la misma hacienda, en el mismo lugar, como las puertas, en esa foto no se ve tanto, pero las puertas todas son de diferente altura, porque todo es reciclado, ¿no es cierto? La madera, hay una foto, cámbiale, Vanessa, no sé si la siguiente o la anterior, la que se veía la cubierta, justamente en la que esta de aquí. Esa viga torcida no es un error de la foto. Esa viga torcida estaba así de torcida. Y así todo, ¿no es cierto? Y cantidad de parches y cosas sobrepuestas. En este proyecto, no, las piezas que estaban bien, las piezas podridas no existen, pero las piezas que estaban medio dañadas se quedaban en ese lugar y lo que hacíamos es poner una pieza adicional que refuerce. Pero quitar la pieza mala era un esfuerzo, así que también se quedó. Entonces, todas las piezas están ahí, toda la materia está ahí. Si ven en la parte baja de esa foto, el ladrillo es terriblemente mal puesto, ¿no es cierto? Todo era un establo, ¿no es cierto? No había una búsqueda más allá de que las vacas estén un poco más calientes. Y entonces, por un lado eso, o sea, son varias razones. Esta es la una, era un desastre, o sea, esto era un desastre, todo era. Por otro lado, los materiales vistos son materiales más, o sea, es un proceso más costoso. O sea, que un ladrillo visto no siempre va a lanzar un poquito de polvo, por ejemplo, y tienes que sellarlo. Y la resina muchas veces es más cara que la pintura. Y entonces tener materiales aparentes a veces es más caro, es como que hay que ver. Y en este caso nos pasaba. O sea, comprar un producto, un litro de cada producto diferente para cada una de las cosas, que uno para la madera, que uno para el ladrillo, que uno para los bloques de concreto, que uno para cada una de las cosas, nos salía más caro que uno solo. Y fue un problema, en realidad fue una discusión súper fuerte en Al Borde de qué hacemos. O sea, nunca hemos hecho un proyecto con acabados y este es un proyecto con acabados. Hay un acabado ahí. Y el tercer punto es el que dijiste también, Dani, que es el tema de la luz. Si es que todos estos materiales mantenían su apariencia original, iba a ser mucho más oscuro. Era mucho más barato pintar todo que buscar otros sistemas de iluminación. Hicimos esta apertura en el cumbrero para que entre luz, pero funcionaba siempre que sea un color más claro.
Y por último, en realidad no es blanco. En realidad, el color que pintamos de este lugar es color sucio. Está en el campo. Y entonces teníamos que evitar el gasto y de mantenimiento de esta casa. Entonces lo que hicimos fue comprar todos los colores que nos parecían más sucios que teníamos en la paleta, y con el zapato, directamente con la suela, íbamos manchando cada lugar. Entonces en el lugar en donde no se veía la mancha, ese era el color perfecto. Y de ese color pintamos todo el estado. Entonces es un color claro, pero no es blanco. Es ahí un gris, beige, no sé, muchas cosas. Eso con este proyecto. El techo, ustedes usaron neumáticos para este No, techo. no, ¿No? ¿sabes? No, en este no. En la casa de las camas en el aire y en la casa en construcción, que es el que veía que es el siguiente proyecto. Sí, que es el siguiente proyecto. Eso sí está hecho, un espacio nuevo está hecho con neumáticos. Pero este no. Este es una malla que se llama acá Nervometal, es el nombre comercial, y después una capa de hormigón que uniformiza toda esa cubierta, y después una lámina asfáltica que impermeabilizaba todo. Todas las tejas rotas sirvieron para un canal perimetral de drenaje porque tenía un poco de humedad en la casa, y todas las tejas nuevas las utilizamos en las áreas exteriores porque la teja es un material que necesita siempre un aislamiento por el tema de térmico. Sola la teja no funciona porque todo el aire caliente se escapa en lugares fríos, ¿no? Entonces le pusimos afuera, en donde no nos importaba que sea frío, porque estás afuera. Ok. Bueno, el último realmente es aquel proyecto, pongámoslo así, no es uno de los proyectos que nos pareció súper también interesantes. Inclusive, ustedes tienen después la introducción en este libro, Desahogos, y al final de este libro tienen algo que se llama Cuando nos quedamos sin casas, ensayo íntimo desde el cotidiano urbano. Y más o menos, y tú me ayudarás, Pascual, no sé si es el resumen de la experiencia de casa de construcción, cómo ustedes llegan a decir, yo tengo esta necesidad, el cliente dice, yo tengo esta otra necesidad, y colaborativamente crean este espacio, que es muchos espacios en realidad, y la utilización de materiales, pues como nos adelantamos un poquito, como los neumáticos en la cubierta. Entonces, quería que nos conversaras un poquito al respecto de casa en construcción. Sí, déjame ver si es que... No sé si sea muy aburrido, pero... Pero por lo menos, mira, yo los veo allí trabajando. Sí, no, digo que quería leerles, y no sé si sea un poco aburrido, pero quería leerles un fragmento Sí, ¿cómo no? yo también estoy armado aquí con el librito. Esta es una conversación de al borde consigo mismo, ¿ya? Y entonces, hey, ¿ustedes resuelven problemas? Porque tenemos uno grande y los necesitamos. Queremos una oficina con 10 puestos de trabajo, una sala de reuniones y una bodega grande porque somos arquitectos y a veces tenemos obras y construimos cosas de todo tipo. Además, quisiéramos un departamento para 4 personas con habitaciones individuales y una buena vista de la ciudad, porque sí, somos arquitectos. Entonces, lo que pasa es que cada 6 meses recibimos practicantes y les damos alojamiento y comida. Lo que nos recuerda que necesitamos una cocina amplia y una sala también. Todo bien, chicos. Más o menos, ¿cuánto dinero tienen? Nada. Lo que sí tenemos es urgencia, porque el lugar que alquilamos ya no aguanta más y los practicantes están confirmados para venir. Eso, chicos, estamos seguros de que ustedes, o sea, nosotros, lo resolverán. Esa es un poco la historia resumidísima de Casa en Construcción.
es súper lindo eso, ¿no? O sea, a partir de de ese lugar en el que teníamos todas estas necesidades, que seguramente se resolverían con unos, no sé, $300,000, y las resolvimos sin dinero. Las resolvimos porque encontramos otra gente que estaba igual de necesitada que nosotros. Otra gente que tenía una gran casa, una casa de 500 metros cuadrados en el centro histórico, que se había gastado todo su dinero en comprarla, pero estaba en muy mal estado. Eran espacios oscuros, espacios fríos, habían pocos espacios que podían ser habitables, el resto no. Y entonces lo que hicimos fue cruzar sus necesidades con las nuestras. Ese fue el punto. Nosotros necesitamos todo lo que dice aquí y ellos necesitan rehabilitar su casa. Entonces lo que hicimos fue rehabilitar la casa con nuestras manos y las manos de los amigos durante 4 o 5 años, empezando por nuestra oficina, continuando por la residencia de los practicantes, de los residentes de Alborde, y después la casa de la Malu, y después un par de departamentos para arrendar. Esa es una historia súper linda, que terminó o está por terminar en realidad, porque Alborde salió ya de ese lugar después de todos estos años. Terminamos ya el trueque, terminamos el intercambio y salimos ya y estamos empezando un nuevo intercambio en otro espacio que algún día saldrá a la luz. No, Pero, claro que sí. Si son recomendadas de ustedes, serán muy bien recibidas. María Patricia, te paso la palabra para que le puedas realizar el top 5 a nuestro querido Pascual. Ok, Pascual.